Bueno, vamos a cambiar de tema. Está en comunicación con nosotros Cintia Castro, que es abogada experta en delitos de corrupción. Es autora del libro Corrupción, nuevos hallazgos de la neurociencia para comprender el comportamiento corrupto y la neuroética. Vaya que sí es un tema, ¿no? Cintia, muy buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por contactarse. Bueno, ¿querés contarnos un poco? Yo quisiera empezar por el título de tu libro. Me parece algo muy interesante. ¿Corrupción? Sí, corrupción, pero digo, la neurociencia... Bastante preocupante. Sí, ni hablar, pero digo, la neurociencia, el comportamiento... Bueno, en realidad escribí el libro después de haber pasado por varios litigios y varias peleas, no solamente con políticos corruptos, sino también con jueces. No sé si entendemos que la justicia en Argentina es bastante dependiente del poder político. Así lo he demostrado. Claro. Y bueno, mi especialidad es psicopatologías y neurociencias, y yo digo, cuando comencé a escribir, lo primero que pensé es cómo puede ser que no se den cuenta de lo que está sucediendo. No solamente la falta de independencia del Poder Judicial, sino la conducta constante y sonante inconstitucional. Y cuando uno frente a eso denunciaba, bueno, yo he recibido, me comí un juicio penal de un ministro de Seguridad que después, bueno, perdió por supuesto y después se tuvo que ir. Entonces, frente a eso uno dice, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Y con qué impunidad también ceden constantemente a acciones que son delictivas. Porque la omisión también sí, claro. Importa un delito. Entonces, bueno, frente a eso escribí Corrupción, el primer libro de 3 sí. que firmé con Amazon, así que ahí está. Cintia, y digo, vos hablabas, ¿no nos damos cuenta o nos acostumbramos también a esto? Justamente, cuando uno acostumbra el cerebro frente a la no denuncia porque piensa que el otro no va a hacer nada, quien debe impartir justicia no lo va a hacer, se acostumbra, entonces genera una pasividad en las sinapsis neuronales. Claro. De alguna forma te vas apagando. Sí, totalmente, digo. A mí muchas veces me han dicho eso, ¿para qué denunciar si no lo van a tomar? He denunciado jueces en el Consejo de la Magistratura y zafan todos, pero bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahí importa la neuroética también. Yo digo que siempre hay muchos pasos que en esta Argentina tal vez no, muchas veces no se cumplen y digo, siguen sucediendo y siguen pasando, que es, digamos, ante un hecho de corrupción está primero la denuncia, después está el paso de la justicia. Ahora, si uno ve que pasan años y años y años y años y cosas que hasta alguien que no es del ámbito del derecho puede entender que eso está mal y está claro, pero no tiene una condena, entonces queda todo en el aire y pasan también estas cosas. Sí, funciona con cosas muy sencillas y que las vemos todos los días, del día a día, incluso en la administración pública, ¿no? A cosas mucho más grandes, mucho más graves, como lo fue, por ejemplo, la causa de Río Tercero por la venta ilegal de armas. Sí, claro. Y eso pasaron años y todavía hay un pueblo que no ha tenido justicia. Claro, pero Menem, ¿cuántos años estuvo? Y lo terminaron sobreseyendo. Entonces, usted imagínese, si la justicia es absolutamente permeable al poder, quienes los ciudadanos comunes como nosotros, lo primero que vamos a hacer es no gastar nuestro tiempo, porque hasta puede llegar a haber alguna represalia, como por ejemplo me pasó a mí, que me llevaron a juicio. Bueno, las personas, cualquier persona que no esté dentro del ámbito de la abogacía, del derecho, de la justicia, es tremendo que los lleven a juicio. Sí, claro. Es fatal, para algunos no lo pueden resistir, entonces prefieren callar. Mucho más cuando depende su trabajo de no denunciar. Claro. Porque también hay persecución. Cintia, quiero llevarte a otro tema. Vos sos especialista en violencia digital.
también. Y digo, para entenderlo hoy, ¿qué es y qué abarca la violencia digital? Bueno, tenemos una ley, que es la Ley Olimpia, que se promulgó el año pasado, que protege a las víctimas de violencia digital. En realidad se incorpora a la ley que ya estaba, la Ley 26485, se incorpora la violencia digital, porque en realidad cuando las mujeres iban a denunciar que eran hostigadas o eran perseguidas o extorsionadas a través de la difusión en las redes sociales, de imágenes privadas, como violencia. Imágenes privadas, por ejemplo, o se les cambiaba la cara por material sexual. Claro. Bueno, entonces se incorpora la Ley Olimpia a la Ley 26485, donde esta ley, que es la de protección integral de las mujeres contra la violencia, donde se dice que en el ámbito digital también corresponde identificar que la violencia que existe digitalmente o en el mundo de las redes es real, que no se puede dejar de lado que eso no es violencia. Entonces constituye violencia de género esos fines. Eso con respecto a la protección, ¿no? Sí. Legal que existe. Y Cintia, digo, ¿cómo está la Argentina en materia de legislación, regulación, respecto de otros países, para ir algo cerca, países de la región? Con respecto a la ¿cómo violencia digital. Claro, exactamente. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos bien? ¿Estamos adelantados respecto de la región, para no comparar con otros países? No, en realidad hemos, justamente con la Ley Olimpia, hemos perseguido un poco y se ha inspirado esta ley en la Ley Olimpia mexicana. Gracias a Olimpia Melo, que fue víctima de difusión de material sexual. Entonces, a través de esta experiencia, mala experiencia, se incorpora a la ley que ya existía, que había quedado desactualizada por el avance de las redes. Sin embargo, queda dar un paso más, porque, a ver, la Ley Olimpia lo que hace se pueden solicitar medidas de protección, o sea, medidas cautelares de protección. La justicia puede ordenar el cese del accionar violento, se puede prohibir el contacto a partir de las redes a la persona que ha generado estos actos violentos, y se la puede identificar, porque eso también es otra cuestión, se puede identificar a la persona que generó esto. Claro, y después se puede solicitar también a las plataformas que se quiten los contenidos de violencia. Pero con respecto a la parte sexual, todavía hay una ley que está en Congreso, un proyecto de ley, que es la Ley Belén, que de una policía argentina que se suicidó por haber sido víctima de que su expareja la extorsionara a través de material íntimo y después lo difundiera. Bueno, no todas las mujeres soportan ni la hostigación, y si ella iba a denunciar, no iba a tener ningún tipo de protección por parte del sistema judicial, y ella era policía y lo sabía. Entonces, ¿qué es lo que se intenta con esta ley? Es que a la violencia digital se le incorpore como un delito penal, para sancionar justamente la difusión de material sexual sin consentimiento. No hay que ser penado. Está clarísimo. Cintia, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Cintia Castro, abogada experta en delitos de corrupción, además especialista en violencia digital.